Riesgo, peligro y vulnerabilidad. Conoce qué es un riesgo e identifícalo. En cada actividad, en cada existencia, en cada entorno, encontrará riesgos. Pero, ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad porcentual de obtener un resultado negativo no deseado dentro de cada actividad, lo que puede causar efectos secundarios reflejados en pérdidas o daños, tanto en la integridad material y física de las personas, como en ambos al mismo tiempo. Existen muchos factores de riesgo, que pueden aumentar la probabilidad de riesgo. 1. Factores comunes, inherentes al área de actividad. A. Tipo de actividad o trabajo, realizado a grandes altitudes, en profundidad, en lucha contra incendios, rescate, actividades como operador en procesos de fabricación, etc. B. El diseño bajo especificaciones de materiales, equipos, maquinaria, si no cumple con las especificaciones, no cumple con la calidad o no se le da el uso adecuado para el que fue diseñado. C. Características ambientales, operacional ambiental, ambientes con agua, humedad, calor, frío, aire, contaminación, contacto con electricidad, combustibles, explosivos, ambientes corrosivos, velocidad, presión, etc. D. Incumplimiento de las instrucciones, o mal interpretado, negligencia, las instrucciones no son claras, las instrucciones están incompletas, no hay capacitación para la comprensión. E. Responsabilidad civil, incumplimiento de las normas de velocidad en carretera, incumplimiento de las medidas de seguridad, conducción en condiciones de fatiga, conducción bajo los efectos del alcohol, otros conductores ebrios, distracción al contestar llamadas en el teléfono celular, o chatear con el teléfono, etc. Alcance de las consecuencias, cuanto mayor es el riesgo, más pérdidas materiales o más daño físico a la integridad personal, con daño inminente, permanente, irreparable o irreversible. Otros factores muy importantes que aumentan la magnitud del riesgo son, el factor de vulnerabilidad, el factor de las amenazas del medio ambiente, el factor de peligro. 2. Factor de vulnerabilidad, inherente al riesgo. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad? Es la medida y el grado de daño a los materiales o daño a los cuerpos físicos de las personas. Cualquier material o persona es vulnerable. Vulnerabilidad, ocupa el mayor porcentaje del resultado de la probabilidad de riesgo, puede presentar pérdidas significativas sin retorno, puede reaccionar a tiempo y forma para mantener el control y no permitir que aumenten más. Para proteger la vulnerabilidad humana y la vulnerabilidad material desde el buen planteamiento del diseño de la actividad, es fundamental que se garantice que esta probabilidad de riesgo no suceda. Es primordial que se debe contemplar cómo se realiza la actividad, el uso del equipo de seguridad adecuado de acuerdo con la actividad, y reconociendo las limitaciones en el uso del diseño del equipo, maquinaria, transporte, para cumplir con la normativa civil, etc. De aquí nace el concepto análisis de riesgo, necesario e importante desde el primer prototipo de la actividad, producto o el servicio, para mantener el control, para disminuir la vulnerabilidad que es el secreto más íntimo del riesgo, y para realizar mejoras en el diseño para garantizar la eficiencia, la confianza y la competitividad. La vulnerabilidad siempre está implícita, dentro del riesgo. Su vulnerabilidad siempre está expuesta dentro de un nivel de riesgo, que puede verse afectado por amenazas ambientales, lo que hace que el riesgo presente fluctuaciones hacia abajo y hacia arriba, y la magnitud de estas fluctuaciones es directamente proporcional a cuántas amenazas se presentan al mismo tiempo. 3. Factor de amenaza ambiental puede o no ser inherente al riesgo. Amenazas, la amenaza es la causa del riesgo que crea una condición nociva para las personas y el material, puede estar presente siempre o puede surgir en el momento inesperado, puede mantenerse bajo control y minimizarse, cuando es inherente, es parte del diseño, puede haberse identificado dentro de la vulnerabilidad, por alguna deficiencia o falla identificada, estos pueden mantenerse bajo control si conoce sus limitaciones, etc. Amenaza no inherente al diseño, no es inherente a la actividad, esto puede ser aleatorio e impredecible, y se considera fuera de control, por ejemplo, lluvia inesperada, rayos, temblores, piso resbaladizo, ataque cardíaco, pérdida de visión, contaminación del aire, contaminación biológica, resplandor solar, llantas pinchadas, obstáculos, mareos en las alturas, falla del equipo de seguridad, paracaídas sin apertura, exceso de especificaciones, sin seguridad equipos, sobrepasando los límites de altura, límites de velocidad, otros en el entorno ocasionan situaciones amenazantes por conducir ebrios, pérdida de reflejos debido a la fatiga, etc. 4. Factor de amenaza.
¿Qué es el peligro? Existen muchas causas fundamentales de la inestabilidad del riesgo, el factor de peligro es una de estas causas especiales. El peligro se refiere a la probabilidad de que ocurra la situación peligrosa, una situación peligrosa, identificada o no, y es una parte integral del riesgo, y puede reducirse a un impacto muy bajo si las medidas relevantes se toman a tiempo, o puede aumentarse, si a pesar de que se identifica como peligroso no se tiene en cuenta, las consecuencias pueden conducir a desastres irreversibles, a pesar de protección de la vulnerabilidad. El peligro puede estar implícito si las medidas de control no están establecidas o no se cumplen, o puede no estar implícito, si se cumplen las medidas de control, en la magnitud de la probabilidad del riesgo, y tal vez se mantengan o aumenten considerablemente. Condición de peligro, cuando la mezcla de factores de vulnerabilidad y peligro está presente en la mayor medida, grado o escala, se convierte en una situación peligrosa, que puede generar el mayor grado de probabilidad del daño más irreversible a la integridad física, o grandes pérdidas de material, causado por el nivel de riesgo. Esto significa un riesgo muy alto. Recuerde, los grandes logros toman grandes riesgos, atrévase a tener riesgos y tengan éxito, pero por encima de todos cuiden de su integridad física. Cuanto mayor es el riesgo, más potentes se vuelven los sistemas de protección contra la vulnerabilidad. Sugerencias: planifique, diseñe, verifique, pruebe, mejore sus materiales, sus actividades, siga las instrucciones, manténgase dentro de los límites, reconozca sus capacidades, proteja su vulnerabilidad con equipos especiales que deben usarse para cada actividad en condiciones de riesgo, realice un análisis de riesgo, entrene con personal especializado, conozca las vulnerabilidades de su equipo de seguridad, conozca las limitaciones de su equipo que está operando, no exceda si no es necesario exceder los límites de velocidad, no exceda los límites de profundidad en tierra o mar si no es necesario, no exceda los límites de altura montañosa si no es necesario, si excede los límites siempre debe ser consciente de las consecuencias del riesgo, manténgase fuera de él, siempre alerta, y en situaciones de alto riesgo siempre trabaje con un equipo de personas, nunca lo haga solo, pueden salvarte, siempre tengan un plan B.